Alumnos, alumnas, bienvenidas, bienvenidos a esta clase especializada, ¿cierto? Titulada eh, Dimensiones sociales y gobernanzas en el cierre de minas. Esto está dentro del curso, ¿cierto?, que estamos revisando de la gestión de cierre y poscierre de relaves, ¿ya? Bueno, mi nombre es Alejandro Villalobos, muchos de ustedes ya me conocen y juntos vamos a profundizar en un tema creciente y relevante para la industria minera, ya que es lo que es la planificación y gestión de los cierres mineros, desde una perspectiva social y de gobernanza, ¿ya? Bueno, durante esta clase abordaremos eh, cómo los cierres no solo representan un desafío técnico y ambiental, sino que también un proceso fundamentalmente social, ¿ya? Porque involucra a muchos actores. Ya, o sea, estamos hablando de la empresa propiamente tal, los accionistas, pero fundamentalmente las comunidades y los territorios donde se instalan estas plantas de procesamiento de mineral, ¿ya? Y que posteriormente cierran, ¿ya? Revisaremos conceptos claves, algunos casos internacionales, lineamientos prácticos que van a ser indispensables en el fondo para aquellos profesionales que busquen desarrollarse en proyectos de cierre responsables, sostenibles y obviamente alineados con las mejores prácticas. ¿Mm? Bien, dividiremos nuestra clase, ¿cierto?, en cinco grandes temas. Primero comenzaremos con una introducción a la gobernanza del cierre minero, donde estableceremos ciertas bases conceptuales y normativa, ¿ya? Como los principales desafíos que enfrenta la gobernanza en el contexto del cierre, ¿ya? Bueno, después discutiremos sobre la justicia procedimental y el riesgo social, ¿cierto? Elementos claves para entender los impactos y conflictos que pueden surgir en la etapa de cierre, ¿ya? En el tercer apartado vamos a analizar los impactos socioeconómicos y del cierre de las minas, explorando de una manera detallada, ¿cierto?, los efectos que conlleva y que pueden surgir en esta etapa, ¿ya? También revisaremos lo que tiene que ver con la participación ciudadana o comunitaria y la resolución de los conflictos, ya las mejores prácticas, viendo algo relacionado con los marcos legales en base a esto, ¿ya? Y finalmente cerraremos el- esta clase con conceptos como sostenibilidad, integración de postcierre y también la presentación de algunos casos de estudio para obviamente poder ejemplificar lo tratado, lo visto, ¿ya? Entonces, bueno, comencemos con lo que es la gobernanza, ¿cierto? Del cierre minero, ¿ya? O sea, eh, la gobernanza es una etapa crítica, ¿cierto? Y se define como el conjunto de normas, políticas, prácticas, ¿cierto?, que van a asegurar de una u otra forma una adecuada planificación y ejecución y posterior fiscalización del cierre de una operación minera. O sea, esto, como decíamos al inicio, no solamente se refiere a la rehabilitación ambiental, sino que también al manejo de los impactos socioeconómicos que pudiese conllevar, ¿ya? El respeto por los derechos de las comunidades, obviamente de las personas, y la transferencia en la toma de decisiones, ¿ya? Dentro del contexto global del cierre de minas, el ICMM o el International Council, el Consejo Internacional de Minería y Metales en el año 2020 elaboró el GSTM, que es el instrumento de gestión integral de manejos de relaves, ¿cierto? Y indica que una buena gobernanza, eh, primero, para una buena gobernanza tiene que haber la existencia de ciertos roles y responsabilidades claramente definidos, ¿ya? Ah, base a eso, dentro de los desafíos claves de la gobernanza del cierre minero, ¿ya? Eh, mm, esta gobernanza de cierre de mina es lo que se denomina de una u otra forma la externalización de los costos, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Eh, Se observa en muchos contextos mineros a nivel global que las empresas trasladan la responsabilidad y los costos asociados
al cierre de las faenas mineras a los gobiernos anfitriones, o sea, a los gobiernos o a los países donde se estableció el procesamiento, ¿ya? O, o lisa y llanamente directamente a las comunidades locales, ¿ya? Bueno, pero este fenómeno va a representar obviamente en gran medida una falta de capacidad institucional de los estados para fiscalizar, regular y hacer cumplir los compromisos asumidos por las empresas mineras durante la fase operativa del proyecto, ¿ya? O sea, en muchas jurisdicciones, ¿cierto? Particularmente en países en vías de desarrollo, los marcos legales y normativa en materia de cierre son bastante limitados, ¿ya? Son desactualizados y simplemente carecen de los recursos necesarios para la implementación efectiva. Hay un estudio en, de- en el cual también basamos esta clase, ¿cierto?, de Bainton y Holcomb, el año 2018, que describe este proceso como una de las debilidades estructurales más persistentes de la gestión de relaves del cierre de minas, ¿ya? Según estos autores, ya en el año 2018 la existencia de vacíos normativos y déficits técnicos de los organismos gubernamentales, ¿cierto? Falta de control, ¿cierto? La evasión de responsabilidades por parte de los operadores mineras, buscaban minimizar obviamente en el fondo sus costos operativos y financieros al momento de planificar un cierre, ¿ya? Este escenario, estimado alumno y alumna, se ve agravado por la falta de incentivos económicos y regulatorios que promueven un cierre planificado y responsable, ¿ya? En numerosos casos, los costos de remediación y post-cierre, ¿cierto? No son adecuadamente internalizados en el análisis de la rentabilidad de los proyectos, ¿ya? Lo que genera obviamente un desbalance en la asignación de riesgos y beneficios de la actividad minera, de parte de los accionistas, por supuesto, ¿ya? Hay un informe de la PEC del año 2018, ¿ya? Que trata sobre el cierre de mina y esta transición post-cierre, digamos, ¿ya? Que enfatiza la necesidad, ¿cierto?, de adoptar un enfoque holístico e integrador, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que considere el cierre desde el inicio del ciclo de vida de la mina, ¿ya? Este enfoque es conocido como una planificación para el cierre desde la etapa de diseño. Busca asegurar que los impactos sociales, ambientales y económicos del cierre sean gestionados de manera coherente y anticipada, evitando la transferencia de riesgos a terceros no responsables, como lo dijimos, como las comunidades o los gobiernos anfitriones, por así decirlo, ¿ya? En el caso de nuestro país, con la promulgación del Decreto Supremo 248 del año 2007, ¿cierto? Se establece las obligaciones de los titulares respecto a los planes de cierre de faenas mineras, ¿ya? Persistente, o mejor dicho, persisten en desafíos en lo que es fiscalización y en la implementación efectiva de los planes, ¿ya? Bueno, un aspecto crítico es la adecuada valorización de los costos de cierre y la constitución de ciertas garantías financieras suficientes para cubrir las obligaciones del cierre, ¿ya? O sea, en el fondo podríamos afirmar que una gobernanza eficaz en el cierre minero no solamente va a requerir de un marco normativo robusto, sino que también de instituciones fuertes, porque tienen que tener capacidades técnicas adecuadas y mecanismos financieros que aseguren la ejecución de planes de cierre en tiempo y en forma, ¿ya? Ya. Eh, Hay un concepto clave dentro del cierre de mina, lo hemos visto también en otros cursos, pero es el cierre progresivo, ¿ya? Estableciendo el cierre progresivo como una buena práctica para la gobernanza, ¿ya? O sea, el cierre progresivo se define como la ejecución anticipada de ciertas actividades de clausura y rehabilitación de la faena minera, ¿ya? Y de aquellas faenas mineras, obviamente, que han completado su ciclo de vida útil operativa, ¿ya? Y este cierre progresivo se espera que suceda eh, mucho antes, desde el inicio, ¿ya? Sin esperar el cierre total del yacimiento o la finalización de un proyecto, ¿ya? Em, Como ya mencionamos al Instituto Internacional de Consejo y Minerales de Minería y Metales, ¿cierto? Esta estrategia de cierre progresivo es reconocido por esta organización
y como un enfoque que nos va a permitir, obviamente, minimizar riesgos ambientales y sociales desde las primeras etapas del proyecto, ¿ya? O sea, el implementar un cierre progresivo ofrece la ventaja de distribuir los costos de rehabilitación a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Porque si se concentrasen en una etapa final, obviamente eso representaría una carga financiera significativa. Y hay en muchos casos un incentivo para externalizar dichos costos. Por eso que en la lámina anterior hablábamos de externalizarlo. ¿Externalizarlo a quiénes? A las comunidades, que el gobierno se haga cargo. Y eso no debiese ser, ¿ya? Desde el punto de vista ambiental, el cierre progresivo obviamente reduce el área de disturbio en cualquier momento dado, ¿ya? O sea, permite una rehabilitación temprana de los ecosistemas, la restauración de los suelos y la restauración de las especies nativas, ¿cierto? Prácticas fundamentales para mitigar el impacto ambiental de la minería, ¿ya? Desde el punto de vista social, el cierre progresivo también envía una señal clara a las comunidades de que la empresa está comprometida con el manejo responsable de sus pasivos, incrementando la confianza social y reforzando la denominada licencia para operar, ¿ya? Dentro de algunos ejemplos podemos mencionar la mina en Pilbara, en Australia, ¿cierto? Donde los cierres progresivos han sido integrados como parte de la planificación del ciclo de vida de la operación minera, ¿ya? O sea, en este contexto las empresas han logrado no solo reducir los costos asociados al cierre, sino que también mejorar la relación con las comunidades indígenas y con quienes han participado en los programas de rehabilitación ambiental, ¿ya? Entonces, la evaluación temprana de los resultados de los cierres progresivos permite, por supuesto, habilitar medidas correctivas a tiempo, optimizando los resultados finales y bueno, al final estos planes aprobados van a ser aprobados por la autoridad competente, ¿ya? Esto es particularmente relevante en los depósitos de relave y en los botaderos de estériles, donde los procesos de estabilización físico y química requieren de monitoreos continuos y ajustes técnicos durante la vida útil de la instalación, ¿ya? En definitiva, el cierre progresivo no solamente es una buena práctica de gobernanza, como lo establecimos al inicio de esta diapositiva, sino que es una herramienta estratégica para mejorar el desempeño ambiental y social de los proyectos mineros, ¿ya? Genera valor, genera un valor compartido, ¿ya? Y asegura un legado positivo para las comunidades y el territorio. En particular, con respecto a los depósitos de relave, la gobernanza de cierre constituye uno de los desafíos más críticos, ¿ya? Un poco lo dejamos entrever en la diapositiva anterior, ¿ya? Porque no solo involucra la complejidad técnica de esto, estamos hablando de volúmenes de relave y de residuos inmensos, ¿ya? Kilómetros y kilómetros cuadrados, sino que también por el nivel de riesgo social y ambiental que las instalaciones representan en el largo plazo. Ya los depósitos de relaves, como ustedes bien saben, almacenan residuos sólidos generados durante el proceso de concentración de minerales y obviamente estos residuos pueden incluir metales pesados, reactivos químicos y otras sustancias que sin lugar a dudas son potencialmente peligrosas y ahí deben ser manejadas de manera que eviten filtraciones, erosiones y lo más importante, fallas catastróficas en la estructura, digamos, de contención, ¿ya? Por esta razón, el cierre, por ejemplo, de un depósito o un tanque relave debe garantizar dos aspectos fundamentales, ¿ya? Primero, la estabilidad física del depósito, ¿ya? Eso implica construcción de estructuras resistentes, ¿cierto? Que soporten tanto cargas internas del depósito como los fenómenos naturales externos, lluvias intensas, terremotos, aluviones, ¿ya? Y número dos, y segundo aspecto fundamental, es la estabilidad química, que se refiere obviamente a la prevención de procesos de contaminación derivados de la generación de drenaje ácido de roca o de mina, o la lixiviación de metales pesados hacia algunas aguas subterráneas y superficiales, o sea, en presencia de oxígeno, de agua, estos minerales se van a lixiviar y van a afectar las napas subterráneas, van a afectar las comunidades y las aguas del entorno, ¿ya? Ahora, bien, dentro de estas técnicas de cierre ampliamente utilizadas a nivel internacional, se incluye, por ejemplo, el encapsulamiento de los relaves mediante la instalación de coberturas, ¿ya?
eh, coberturas simples, coberturas multilaminares, ¿ya? Que en el fondo limitan la infiltración de agua y lluvia. Eh, pero ahí hago un paréntesis, o sea, si son grandes extensiones, económicamente es absolutamente no es rentable el encarpetar todo un depósito de relave, eso no se hace, ¿ya? Otra de las técnicas de cierre ampliamente utilizada también es la revegetación o la controlada, porque la revegetación controlada va a permitir estabilizar la superficie mediante la creación de un ecosistema funcional, ¿ya? Y desde luego que otra medida de cierre importante es la construcción de sistemas de drenaje para controlar las aguas superficiales y minimizar los procesos de erosión, ¿ya? El GSTM, el estándar global de relaves, desarrollado por el ICMM junto con un programa de las Naciones Unidas, el PNUMA, ya esto fue publicado en el año 2020, establece dentro de sus bases que los depósitos de relaves deben ser diseñados y gestionados bajo el principio de cero daño. O sea, este estándar internacional exige que el monitoreo además y control de los depósitos de relaves se extienda por décadas después del cierre final de la instalación. Incluso es más, plantea que este monitoreo debe ser permanente, ¿ah? Cuando los riesgos potenciales lo ameriten, obviamente, y que las comunidades afectadas deben participar activamente de estos procesos. O sea, esos fondos no solo como receptoras de información, sino que como actores claves en la supervisión y fiscalización social, ¿ya? Bueno, el reglamento en Chile, el Decreto Supremo 248, establece los planes de cierre para los depósitos de relave, ¿ya? Y obviamente deben incluir medidas de control físico y químico a largo plazo, ¿ya? Impone una obligación de realizar ciertas fiscalizaciones y reportes periódicos al CERNAGEOMIN, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, ¿ya? En los que se detalle la condición estructural de los tranques, los resultados de- del monitoreo de aguas subterráneas y los avances en las medidas de remediación aplicadas, ¿ya? O sea, este reglamento también contempla la posibilidad de exigir garantías financieras establecidas para el cierre y post-cierre con el objetivo de asegurar que las empresas, una vez que se termine su vida útil, cumplan con sus obligaciones, ¿ya? Como caso práctico, eh, podemos mencionar el tema de Minera Candelaria, ¿cierto? La Minera Candelaria está ubicada en la región de Atacama, en Chile, ¿ya? Y es propiedad de Lundin Mining, ¿ya? Ellos han implementado un programa de monitoreo ambiental participativo con las comunidades de Tierra Amarilla, Diego del Mar, Tierra Amarilla y Copiapó principalmente, donde existen comunidades históricamente que han estado expuestas a los riesgos de estos depósitos de relaves, ¿ya? Y obviamente el monitoreo incluye un conjunto de toma de muestras, de variables y bueno, y monitoreo en línea de lo que son la calidad de las aguas, tanto subterráneas como superficiales, revisión del estado estructural del depósito, procesos de capacitación técnica para los representantes de comunidades, de tal forma que cuando participen informados, ¿ya? Ya sea de las visitas, de las fiscalizaciones, etcétera, ¿ya? La experiencia de Candelaria ha sido destacada como un ejemplo de mejor práctica en la implementación del GSTM en Chile, ¿ya? Bueno, una gobernanza sólida de un cierre de relave va a requerir siempre de la existencia de marcos normativos claros y exigentes, de la aplicación de técnicas de cierre basadas en evidencia científica y tecnológica de vanguardia, de la participación activa y vinculante de las comunidades en la toma de decisiones y el monitoreo post-cierre, ¿ya? Y por supuesto de la disponibilidad de garantías financieras que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones en el tiempo. Tomándonos del punto anterior, los fondos de garantía para el post-cierre, ¿ya? Un pilar fundamental de la gobernanza para que sea efectiva es la existencia de fondos de garantía, de fondos de garantía. Ya, o sea, tanto el GSTM como también el decreto interno de nosotros, el 248, establece que las empresas mineras deben disponer de garantías suficientes para ejecutar actividades de cierre y rehabilitación, incluso en caso de insolvencia. Estos fondos pueden ser garantías bancarias, fideicomiso o seguros de caución.
La ausencia de estos fondos puede llevar incluso a que los estados o las comunidades asuman los costos del cierre, como ocurrió con la mina Yan en Canadá, donde el gobierno canadiense asumió la remediación tras la quiebra de Royal Oak Mines. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante y un eje central en lo que es la gobernanza social del cierre de minas, que es la justicia procedimental, ¿cierto? Y el riesgo social, ¿ya? La justicia procedimental, ustedes lo pueden ver en forma muy resumida en la pantalla, hace referencia a los procesos de toma de decisiones que deben ser transparentes, inclusivos y equitativos, ¿ya? No se trata únicamente de un cierre de una mina, sino de cómo se toman las decisiones que conducen a ese resultado. Según los autores a los cuales vamos a hacer referencia constantemente en esta clase, Byington y Holcomb, el año 2018, la percepción de equidad en el proceso es determinante para la aceptación social del cierre. Qué importante, ¿cierto? Por otro lado, el riesgo social se va a referir a las amenazas a la cohesión comunitaria. Por eso se habla de riesgo social, ¿ya? La legitimidad del proceso de cierre y estabilidad socioeconómica del área afectada, ¿ya? O sea, procesos de cierre sin justicia procedimental aumentan significativamente, ¿qué cosa? El riesgo, obviamente, de conflictos sociales, de protestas, de litigios. Bien, ahora bien, ¿qué pasa con las comunidades? Para eso nos vamos a adentrar en la diapositiva siguiente, que tiene relación con la equidad intergeneracional. ¿Ya? Es un principio que garantiza que las decisiones tomadas hoy no comprometan a las generaciones futuras. De eso se trata la, la equidad intergeneracional. O sea, las decisiones que estamos tomando hoy día no pueden comprometer a nuestras generaciones futuras. ¿Ya? En el contexto de los pueblos indígenas, este principio adquiere importancia especial considerando la relación integral que mantienen sobre sus territorios. ¿Ya? Se destaca, por ejemplo, un cierre minero sin equidad intergeneracional, obviamente va a ser percibido como algo injusto, ¿cierto? Que erosiona la legitimidad de un proceso, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo de la mina de Yan en Canadá, los acuerdos post-cierres incluyeron medidas específicas para garantizar la protección de los recursos naturales durante generaciones, atendiendo a las preocupaciones, obviamente, de los pueblos indígenas, ¿ya? Ahora, dentro de este tema de la justicia procedimental y del riesgo social, hay ciertos factores que incrementan el riesgo social. ¿Cuáles son? Obviamente, y lo hemos mencionado, la falta de la participación efectiva de las comunidades, la falta de la participación efectiva de actores relevantes como el gobierno, los fiscalizadores, ¿ya? La falta de transparencia en la información disponible sobre un proceso de cierre, lo que hace que la mina pierda credibilidad, ¿cierto? Tercero, la ausencia de planes de cierre integrales. Eso es súper importante porque eh, con eso no se refiere solamente a que tenga que haber aspectos técnicos en un cierre de un cierre de mina, sino que también tienen que haber aspectos socioeconómicos y culturales, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo de Candelaria, en la región de Atacama, en Chile, comunidades como la de Tierra Amarilla han exigido mayor participación en la definición de los usos futuros del terreno, reflejando la necesidad de procesos más inclusivos. ¿Ya? Bien. Específicamente en el tema de los relaves, eh, debido a lo que genera un depósito a largo plazo o a los efectos adversos que podría generar un depósito a largo plazo, y según el estándar global de RENAVE, la participación comunitaria es un requisito básico, ¿ya? Eh, es requisito básico para la toma de decisiones informadas sobre el cierre, ¿ya? Estamos hablando del diseño de cobertura, de la elección de tecnologías, de la definición de protocolos de monitoreo, etcétera, ¿ya?
Por ejemplo, en Atacama también la implementación de comités de monitoreo participativo que permitan a las comunidades locales evaluar la estabilidad de los relaves ha garantizado la transferencia, la transparencia y la confianza. Ya, importante recalcar ese tema. Bueno, eso tiene que ver con lo que es la justicia procedimental y riesgo social.